Claro. Ok. Bienvenido, Oscar, aquí con nosotros y es un placer tenerte aquí coincidir. Aquí estamos, somos todos oídos contigo. Gracias, Pero gracias. primero lo voy a presentar. Oscar, bueno, tuvimos el placer de trabajar juntos en el proyecto de maestros. Oscar coordina la Universidad de Londres, ¿cierto? ¿O estoy Sí, la maestría de coaching. la maestría de coaching de la Universidad de Londres? Y él está en ICF en el área de membresías y credenciales aquí en México. ¿Sí? Entonces nos va a platicar un poquito sobre las membresías y las credenciales en ICF, ¿verdad? Claro que sí, con muchísimo gusto. Adelante, A Alejandro, a Mau y a Lupita, que ya la veo por ahí. Debe andar en Noruega o en algún lugar porque se ve la aurora boreal ahí atrás. Ojalá. Buenísimo, Lupita. Bueno, pues me complace mucho saludarles. La idea de esta reunión la propuso Joe y tiene que ver con que podamos conocer cuáles son los pasos que hay que dar para poder obtener una credencial ICF. Estamos en el entendido de que ustedes son, entiendo, egresados de un programa CTP, si es así, Joe. Entonces, siendo egresados de un programa CTP, su ruta de credencialización es directa. No tendrían que hacer muchísimo más de lo que ya lograron obteniendo una certificación a través de este programa. Así que vamos a enfocarnos en eso, porque si no podría hablarles de los distintos tipos de programa que hay y sería muy, muy extensa la charla, muy ilustrativa, pero creo que la idea también es que sea algo útil y pragmático para ustedes. Entonces, lo que tenemos que saber acerca del programa CTP es que es un programa que reúne todos los requisitos como para que la ICF les dé una ruta directa para obtener una credencial. Todas las escuelas de coaching que deciden acreditarse ante la ICF asumen cierto nivel de responsabilidad y ese nivel de responsabilidad es variable. Tú puedes tener una muy buena escuela de coaching con excelentes docentes, extraordinario programa de estudios, muy conectada con el código de ética, muy conectada con el modelo de competencias, y sin embargo podrías decidir no acreditar tu programa y es perfectamente legítimo, no hay ninguna obligación de acreditarlo. La única consideración que hay que tener es que si algún día alguno de los egresados de ese programa quisiera una credencial, tendría que ir por una ruta que se llama la ruta de portafolio. Eso significa que la persona responsable de demostrarle a la ICF que cumple con todos los requisitos y con todos los estándares para obtener una credencial de carácter internacional sería el propio estudiante. El propio estudiante tendría que hacerse responsable de presentarle todas las evidencias a la ICF. Cuando tú estudias en un programa ACTP, quien asume la responsabilidad de mostrar todas esas evidencias es la escuela, no es el estudiante. La escuela es la que dice, ICF, yo respaldo estos contenidos, yo me hago responsable. El día que tú quieras, yo voy a tener aquí evidencia de que yo observé sesiones de mis estudiantes, yo tengo la evidencia de que yo le di mentorías a mis estudiantes, yo tengo la evidencia de que todos los estudiantes recibieron formación por parte de coaches profesionales que tienen credencial, que estudiamos el modelo de competencias de la ICF, que estamos alineados con su código de ética. Eso es lo que significa que una escuela esté acreditada. Y como la escuela, en este caso el programa que ustedes hicieron, está acreditado con el nivel ACTP, lo único que ustedes tienen que hacer para obtener la credencial es presentar su diploma de terminación. Si la ICF tuviera dudas con respecto de su programa de formación, a quien buscarían sería Joe, para decirle, oye, Joe, ¿es verdad que Mauricio recibió tantas mentorías y tantas observaciones? Y Joe tendría que presentar la evidencia. Porque no se nota, no es cierto. Todas las evidencias de que ustedes son competentes, entonces las tiene la escuela. Y la ICF, como ya hizo este trabajo de compenetración con el programa acreditado, pues ya no se mete con ustedes. Bien.
Habiendo hecho esa claridad, a eso es a lo que nos referimos con ruta directa hacia la credencial. Yo les voy a mostrar, en lugar de presentarles una presentación de PowerPoint o algo así, yo lo que quiero es mostrarles el sitio web de la ICF, porque son pocas las personas que lo saben navegar, incluso miembros de la ICF no saben todo lo que hay ahí, incluso personas que tienen credencial o que tenemos credencial, y me incluyo dentro de lo que voy a decir, no sabemos todo lo que hay ahí, y por eso creo que es importante que ustedes lo vayan conociendo. Entonces, lo que les voy a mostrar es el sitio web de la ICF y ahí van a poder ustedes ver todo lo que hay ahí, ¿sí? Ahí están viendo el sitio web de la ICF. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, el sitio, como ustedes pueden ver, es coachingfederation.org y ustedes podrán notar que el contenido está en inglés, ¿sí? Y eso es lo primero que quisiera explicarles. El contenido original de la página está en inglés. La Federación Internacional de Coaching tiene sede en Kentucky, en los Estados Unidos, pero ustedes tienen acceso a esta misma información en español. Solamente tendrían que navegar hasta abajo de esta página y ahí van a ver ustedes esta ventanita de Google que dice seleccionar idioma. Ahí le dan clic y se va a abrir, pues como verán, un amplio menú de idiomas. Van a escoger español y entonces ya toda la página está en español. La traducción no es precisamente la mejor, es una traducción que se hace con inteligencia artificial. La palabra coach la van a traducir como entrenamiento. Nosotros sabemos que no es exactamente la palabra que mejor convendría, pero por lo menos sirve para navegar el sitio. Entonces, si sabes inglés, pues lo navegas en inglés, y si preferirías verlo traducido al español, pues ahí tienes la forma de navegar, ¿sí? Entonces, ¿a dónde puedo ver la información relacionada con la credencial de coaching de la ICF? Aquí donde dice credenciales y estándares, ahí tú le das clic a credenciales y estándares y fíjate cómo te manda el sitio en inglés y de inmediato te lo traduce al español, ¿sí? ¿Por qué es importante tener una credencial de coach de la ICF? Es importante porque hoy en día el coaching el coaching profesional cada vez está apareciendo más y más en el mundo empresarial y cada vez son más las empresas que empiezan a saber que hay una diferencia entre un coach que no tiene una credencial y uno que sí la tiene. Hay muchas empresas donde sus directores de recursos humanos o alguno de sus funcionarios de alto nivel han decidido formarse como coaches. Y estas personas, si estudian en un programa acreditado, saben lo que es la ICF y entonces cuando van de regreso a la empresa a mostrar lo que aprendieron, les dicen, oye, sí, pero si vamos a contratar un coach, que sea un coach que tenga algún tipo de acreditación internacional. Entonces, quizá no sea la norma todavía, pero ya empieza a ser relativamente común que empresas como Walmart, por ejemplo, cuando contratan coaches, te pidan que sean coaches que tengan credencial ICF. Empresas como Liverpool, cuando van a contratar coaching, piden que los coaches tengan credencial ICF. Ya empiezan las empresas a entender que esto es importante. También hay plataformas de coaching a nivel internacional como BetterUp, como Coach Hub. Ahí se me fue el nombre de la otra. Hay una en español que se llama Momentu. Son plataformas que reúnen a coaches y que funcionan como... Es una uberización del mundo del coaching. Si yo necesito coaches, pues dentro de la plataforma veo el menú de coaches que tienen ahí, selecciono a los que me gustan y los contrato a través de la plataforma. Requisito indispensable para estar inscrito en cualquiera de esas plataformas, BetterUp, Coach Hub, Momentu o cualquier otra, se me fue el nombre de otra, ahorita me acuerdo. Requisito indispensable para inscribirte que tengas credencial de alguna federación. Puede ser de la IAC, puede ser de la ICF, puede ser de la AMCC, pero sí te piden que tengas una credencial internacional. Entonces, tener una credencial se vuelve algo así como una puerta de entrada al mundo laboral
laboral del coaching, sobre todo cuando vamos iniciando. Por eso es importante que tengan una credencial. Aquí vienen las rutas. Las rutas. El procedimiento como pueden observar aquí, dice, a partir del 2 de agosto el proceso de solicitud de credenciales se actualizó. Aquí se van a encontrar una explicación de lo que significa cada credencial. ¿Qué se necesita para obtener una credencial? Primero tienes que demostrar que tienes educación de coaching. Tú ya tienes educación de coaching porque egresaste del programa ACTP que encabeza Joe. Te va a pedir experiencia. Para obtener tu primera credencial te va a pedir por lo menos 100 horas de experiencia como coach profesional. Ahorita vamos a ver los requisitos de esas horas de experiencia. Te va a pedir que hayas recibido mentor coaching, que hayas tenido un mentor coach que te haya ayudado a perfeccionar tus competencias. Eso forma parte de su programa. Entiendo que aquí tienen a un mentor certificado, acreditado ante la ICF. Entonces, ese mentor les permite cumplir con ese requisito. Van a tener que aplicar un examen, que ahorita les voy a hablar del examen, y la evaluación de desempeño ya la debieron haber realizado dentro del programa. Muchas veces esta última grabación que te aprueba el mentor es precisamente la evaluación de desempeño del programa. ¿Sí? Entonces son requisitos para obtener una credencial: tu educación, que ya la tienes, programa CTP, experiencia, 100 horas de experiencia, que ahorita vamos a ver a más detalle que deben tener, tu mentoring, tu evaluación de desempeño y tu examen. Bien, hasta aquí cómo vamos. Váyanme diciendo si vamos bien, si no tienen ninguna duda, y si la tienen, me van contando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Todo claro. Buenísimo. Entonces, taca, taca, taca. Le doy clic ahí y aparecen las credenciales y las rutas de ICF. Las credenciales tienen 3 niveles. Sobre todo tienen que ver con el número de horas de formación que has tenido y con el número de horas de experiencia. Un programa ACTP como el que ustedes estudiaron debe reunir por lo menos 125 horas de formación, por lo menos. A lo mejor el de ustedes tiene más. Pero para ser ACTP debe tener por lo menos 125 horas de educación. Eso quiere decir que con ese ACTP que ya estudiaron, ustedes podrían buscar una credencial PCC, inclusive. Podrían ir a buscar una PCC. ¿Qué te pide la credencial PCC? Por lo menos 500 horas de experiencia como coach. Ahí es donde dices, ah, caray, bueno, a lo mejor sí tengo las horas de formación, pero todavía no tengo las horas de experiencia. Por eso es que quizá tu primer credencial no sea una PCC, sino una ACC. ¿Sí? ACC te pide por lo menos 60 horas de educación, que tú ya las tendrías, incluso el doble, y 100 horas de experiencia como coach. ¿Bien? ¿Qué se necesita para esto? En la ruta ACTP, que es la que a ustedes les concierne, ¿sí? ¿Qué requisitos les pide? Educación, un programa de 60 horas. Ya les dije que su programa cumple y excede este requisito. Experiencia. 100 horas de experiencia como coaches desde que empezó su educación específica como coaches. ¿En qué momento se empiezan a contar las horas? Esa es una pregunta muy frecuente que me hacen. ¿En qué momento empiezo a contar las horas de experiencia? Desde el día 1 que empezaste tu programa ACTP. No desde el día que lo terminaste, sino desde el día en que lo empezaste. Uy, entonces yo ya tengo como 3,000. Bueno, lo importante es que las tengas en tu bitácora anotaditas para que hagas constar que tienes esa cantidad de horas. Ya valió entonces. Debes tener sesiones de coaching completas. Aquí es importante distinguir a qué se le llama hora de experiencia. Una sesión de coaching que hiciste completa, donde construiste un acuerdo y la llevaste hasta el final, se considera una sesión de coaching. Un ejercicio de escucha no, porque solamente hiciste un ejercicio de escucha. Hicimos una práctica de presencia.
no cuenta como sesión de coaching. Hicimos parejas e hicimos una práctica sobre preguntas poderosas o sobre escucha activa. No cuenta como sesión. Tuve una práctica donde yo le di coaching a Mauricio y Mauricio me dio coaching a mí y fue una sesión de principio a fin. Esa sí es una hora o una sesión de coaching completa. Entonces tú debes tener por lo menos 100 sesiones de coaching completas, que son las que se dieron entre intercambio ustedes o las que hayan podido tener por fuera del programa. Las sesiones que ustedes tuvieron de intercambio entre ustedes se consideran horas pagadas. ¿Por qué? Pues porque se las pagaron entre ustedes, se las pagaron por intercambio. ¿Sí? No tendría que haber ocurrido una transacción económica para que esto sea válido. El simple hecho de que Lupita le dio coaching a Alejandro, Alejandro le dio coaching a Mauricio y Mauricio le dio coaching a Lupita, fue la forma en la que se pagaron las sesiones entre ustedes. Entonces, todas las sesiones de coaching que tuvieron con sus compañeros estudiantes del programa son horas de coaching pagadas. ¿Sí? Para que sepan cómo contabilizarlas. Las sesiones pro bono son sesiones donde definitivamente no hubo ninguna clase de intercambio. Yo le di coaching a un estudiante universitario y él simplemente me escuchó, me dijo lo que necesitaba, yo lo escuché, yo le acompañé en un proceso de coaching, terminó la sesión, me dio las gracias y eso fue lo que hicimos. Esa es una sesión pro bono, no hubo ninguna clase de intercambio, de ninguna índole. Las sesiones pagadas implican un intercambio. La ICF no te estipula cuál deba ser el intercambio. Si yo le di coaching a Alejandro y yo quedé con Alejandro que cada sesión de coaching iba a implicar un mazapán, pues eso es lo que yo cobro por mi sesión de coaching, un mazapán, pero no de los chiquitos, de los grandes. Entonces, eso es lo que yo cobro por sesión de coaching, es hora pagada. ¿Sí está claro? Entonces, me regreso a la pantalla para repasar. Quiero mi credencial ACC. Debo tener al menos 100 horas de experiencia. Ya les expliqué cómo son esas 100 horas. Las horas de experiencia deben haber sido con al menos 8 clientes, como pueden ustedes leer ahí en el segundo párrafo. 25 de esas horas deben haber ocurrido dentro de los 18 meses anteriores a que tú presentes tu solicitud de credencial. Es decir, en el último año y medio debes haber tenido por lo menos 25 horas de coaching. De las 100 horas o más de experiencia de coaching, al menos 75 de las horas deben ser pagadas. ¿Sí? Entonces, concretamente, quiero obtener mi credencial ACC, debes tener terminado tu programa ACTP, debes tener 100 horas de coaching como mínimo, de las cuales al menos 75 son pagadas y al menos 25 las impartiste en el último año y medio. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Debes haber recibido mentoring. Debes haber recibido por lo menos 10 sesiones de mentoring. Por lo menos 10. El mentor debe ser una persona que tiene una credencial ICF de nivel PCC por lo menos, o tener una credencial ACC, pero estar en su segundo ciclo, es decir, ya renovó la ACC por lo menos una vez. ¿Sí? Eso es lo que convierte a un coach ICF en un mentor. De esas 10 horas de mentoría, al menos 3 debieron haber sido sesiones individuales. Todas las demás pueden ser grupales, pero al menos 3 mentorías debieron haber sido individuales. Alejandro, por ejemplo, que tuvimos sesiones de mentoring grupales, pues todas esas sesiones de mentoring que tuvimos en su momento cuentan. Bien, y forman parte del programa. Entiendo por aquí que nuestro querido Pepe Languela también les ha acompañado como mentor. Las horas de mentoring que les dio Pepe cuentan perfectamente para esto. Y
pues la escuela, en este caso el programa que dije yo, son responsables de tener esta evidencia. ¿Sí? Y seguramente ese mentor ha escuchado sus grabaciones y puede decir que tú ya demostraste en una grabación que cumples con las competencias ICF, con las 8 competencias, y que por lo tanto te pueden declarar competente. ¿Sí? Cuando todo eso ocurre, Joe, felizmente, firma tu diploma ACTP. Recuerda, en este caso, como tú estudiaste en un programa ACTP, vamos a decirle como le dicen los abogados, la carga de la prueba, toda la carga de la prueba la tiene la escuela. Por eso es que cuando a la escuela le consta que tú ya estudiaste las 125 horas del programa, tú ya tienes tu mentoría completa, tú ya tienes tu evaluación de desempeño, la ICF, perdón, el programa te entrega un diploma. Lo único que tú tienes que hacer adicional es subir una solicitud donde digas que ya tienes las 100 horas de experiencia. Subes tu diploma en una solicitud en línea, que ahorita les voy a mostrar cómo se llena. Subes tu diploma, declaras que tienes tus 100 horas de experiencia, declaras que de esas 100 horas de experiencia al menos 75 son pagadas, declaras que de esas 75 al menos 25 ocurrieron en los últimos 18 meses, llenas algunos otros datitos ahí, check, 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 y pagas. Y entonces ya tu solicitud está ingresada a la ICF. La ICF va a revisar tu solicitud. Es probable que la ICF se ponga en contacto con Joe para preguntarle, oye, este diploma, si es tuyo, ¿no es de Santo Domingo? Y Joe le va a decir, sí, sí, yo lo firmé, esa es mi firma, ese muchacho yo lo conozco, esa chica yo la conozco, sí le dimos la mentoría, sí le dimos todo lo que dice ahí es cierto. Ah, bueno, buenísimo. Cuando la ICF termina de verificar y de dar fe y legalidad, como dicen en Chabelo, de dar fe y legalidad de que todo el proceso se cumplió, te mandan por vía correo electrónico una liga para que apliques un examen. Ese es un examen de 180 preguntas. Ahorita confirmo el número de preguntas. Todas son de opción múltiple. Y son preguntas que tienen que ver con el modelo de competencias de la ICF y con el código de ética de la ICF. Tienes 3 horas para contestar el examen. Lo haces en tu computadora. Tú escoges el idioma en el que lo quieras hacer, inglés o español. Y al terminar el examen obtienes tu calificación de forma inmediata. Se evalúa en tiempo real. Cuando terminas el examen vas a saber cuál fue tu calificación. Y si tu calificación es igual o superior al 70%, aprobaste el examen y en las siguientes 72 horas deberías estar recibiendo tu credencial ICF con validez por 3 años a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ya hicieron, pues todo, está muy fácil hacer el trámite. Está muy sencillito. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿Cómo vamos? Cuéntenme. Entonces, Oscar, entonces las horas, las 100 horas solo pueden ser respaldadas si están en la bitácora. Bueno, aquí hay que hacer hincapié en lo siguiente. Esa bitácora la debes tener tú porque es un compromiso ético que tú asumes como coach. Tú debes ir llevando un registro de todas tus horas de experiencia, de todas tus sesiones. En esa bitácora tú debes de tener el nombre de tus clientes, debes tener algún medio de contacto, debes indicar la fecha en la que inició tu proceso de coaching con él o con ella, la fecha en la que terminó, y debes detallar si la sesión fue pagada o pro bono. Perdón que te interrumpa, Oscar. Sí. De todas las sesiones que has hecho, si tienes el contacto, el nombre, el teléfono y el correo, arma la bitácora. Tienes un montón de horas ya tú, Ale. Lo mismo tú, Mau. Ya. Sí. ¿No?
Ahorita les voy a mostrar una bitácora. Es muy sencillo. Puede ser un Excelazo, ¿eh? No tiene mayor ciencia. Puede ser una hojita de Excel, así de lo más plain. De hecho, ya Y habíamos debe, hablado de la bitácora, ¿no? Sí, ya les había hablado de la bitácora, ya perdón. sí, sí, sí. Vamos, tiene que ser un documento que no debe tener ninguna sofisticación. Y ese documento, hincapié, subrayo, resalto, ¿sí? Lucecitas LED, marcador de todos los colores fosforescentes, cartulinas. Esa bitácora no la compartes con nadie. No la compartes con nadie. La ICF hace hincapié profundo en el cuidado de la confidencialidad y de la privacidad de los datos. Todavía cuando a mí me tocó hacer por primera vez mi trámite de credencial, a mí me pidieron que yo subiera mi bitácora, pero yo creo que fue el último año. Esto debe haber sido en el 2015. Yo creo que yo fui de los últimos que nos pidieron que subiéramos bitácora. Desde el 2016, estoy casi seguro, la ICF, apegándose a todos los estándares de confidencialidad y de privacidad de los datos de particulares en posesión de terceros, ya no te pide la bitácora. Lo que te pide es que llenes una declaración ahí en la solicitud que vas a llenar en línea, donde indicas que tú tienes esa bitácora. Yo te juro por el osito Bimbo que yo tengo esa bitácora. Y yo te autorizo, ICF, a que el día que quieras pedirme la bitácora de forma individual, me la pides y yo te la muestro sin reservas. Yo me comprometo a que si cualquier día tú me la pides, yo te la voy a presentar. Pero de entrada, no la tienes que subir, no la tienes que compartir. Lo único que tienes que hacer es jurar por el osito Bimbo que tú tienes tu bitácora. ¿Sí? Entonces, la respuesta concreta a tu pregunta, Alejandro, ¿debo tener la bitácora? Sí, pero no la tienes que subir. Solamente debes tenerla y mantenerla actualizada. ¿Sí? Gracias. ¿Qué más? Antes de seguir Esto es avanzando, preguntas. por si alguna auditoría, ¿no? De hecho, a Marco Leone y a José les acaban de hacer auditoría, chicos. Entonces, sí hacen las auditorías ICF, ya, adelante. Sí, 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 sí las hacen, sí las hacen. Se reservan el derecho. Y sobre todo, reitero, a quien evalúan y a quienes son más evaluados son las escuelas. A las escuelas es muy frecuente que nos pidan cada 6 meses, cada 8 meses que les presentemos evidencias. A los coaches en lo individual es menos frecuente, pero se puede dar el caso. Entonces, por eso es una obligación ética que tengamos nuestra bitácora actualizada al día. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Sí Hasta nos va a aquí como... mostrar el ejemplo, Sí, claro, por favor? claro que sí. Bueno, mira, aquí les voy a volver a compartir, porque si se les olvida esto que les estoy diciendo, lo que quiero que vean es que toda esta información está en el sitio de la ICF, ¿sí? Entonces vuelvo a compartir pantalla. Estábamos aquí y ya vimos los requisitos para la credencial ACC. Si seguimos bajando, aquí está la tabla de comparación de las rutas, ¿sí? Ustedes le dan clic aquí y van a ver lo que les estoy diciendo, aquí está descrito. ¿Sí? El nivel ACTP, ¿qué te pide? Tu diploma ACTP, las 100 horas, tu mentoring, tu evaluación de desempeño, el examen de la credencial, que de este no te salvas, y la inversión a realizar, que en el caso de la credencial ACC, si eres miembro de la ICF, son $175 la inversión en la credencial. Si no eres miembro de la ICF, son $325. No es obligación que tú seas miembro para obtener una credencial. No es obligación que tú debas tener la credencial para ser miembro. Son dos cualidades distintas. Una cosa es ser miembro de la ICF, que podría ser miembro sin ser coach, sin tener credencial, quiero decir. O podrías tener tu credencial y no ser miembro.
Yo soy de la idea de que las dos condiciones tienen sus beneficios, pero cada quien es libre de entrar, ¿sí? Entonces aquí vienen todas la tabla comparativa. Me regreso. Y les decía que aquí están los costos, ¿sí? No tienes que enviar documentación por correo electrónico. Todo se hace a través de una solicitud, que es lo que ahorita les voy a mostrar. Y aquí está la información del pago. Tú puedes pagar a través de la plataforma. Y hay un apoyo además que brinda la ICF para los coaches que de pronto, vamos, la ICF es una organización internacional y la ICF en los últimos años se ha hecho consciente de que a lo mejor un pago de $175 en Estados Unidos es como quitarle un pelo a un hippie, pero en México no es lo mismo. Y no se diga en Venezuela o en Argentina, es decir, $175, aguántame la risa un ratito, ¿sí? Entonces, cuando ya se presentó tu solicitud, tú tienes opciones de pago. Tú puedes optar para las solicitudes de $300 o menos, puedes optar por pagar en 2 pagos mensuales consecutivos, si te resulta más cómodo. Si vas a hacer pagos de más de $300, que serían credenciales más altas, credencial como la PCC o la MSC, puedes elegir entre 2 o hasta 4 pagos mensuales, ¿sí? Si tú quieres pagar con una tarjeta de crédito que tiene todo ese monto y quieres pagarlo de una sola vez y olvidarte de pagar en cuotas, pues también lo puedes hacer, ¿sí? Esas son las opciones que te da la credencial. Toda esa información está aquí. Yo quiero hacer mi credencial, dice Lupita. ¿Cómo le hago? Pues entras a una encuesta, ¿sí? Que está aquí. Identifique su tipo de programa de educación, ¿sí? Si tienes dudas, aquí te salen los textos. ¿Cuál es mi programa? Ustedes recuerden que su programa es un ACTP, ¿sí? Entonces te vas aquí a la encuesta. Lo voy a hacer aquí con ustedes. ¿Qué credencial estás buscando? Es lo primero que te va a preguntar. Supongamos que yo quiero la ACC. Entonces le doy clic aquí. Quiero la credencial ACC. Siguiente. ¿Estás usando algún programa no acreditado o algún programa CCE? Ustedes no. Aquí le van a decir que no. No están enviando ningún programa no acreditado. Ustedes estudiaron en un programa acreditado. Entonces, la opción para esta pregunta es no. No, yo no estaré enviando ninguna información sobre programas no acreditados. Mi programa está acreditado. Te le das next. ¿Vas a estar enviando un diploma ACTP como un programa con el cual iniciaste tu formación como coach? Sí, yo empecé mi formación como coach con un programa ACTP. Le das sí. ¿Qué tipo de acreditación tenía tu programa? ACTP. Así lo pones aquí. ¿Has completado Mentor Coaching como parte de este programa? Sí, señor. Le pones que sí. ¿Has completado una evaluación de desempeño final como parte de este programa? Sí, señor. Le pones aquí que sí. Y le das next. ¿Cuántas horas de educación específica de coaching has completado? Pues más de 125 seguro porque su programa las tiene. ¿De cuántas horas tiene acreditado el programa, Joan? Tenemos 180, creo. 180, 90, perfecto. no recuerdo. Ahí le pones esa opción. ¿Sí? ¿Cuántas horas de experiencia como coach tienes con tus clientes? Ahí es donde le vas a poner entre 100 y 499. Le das next. Basado en las respuestas que has dado en esta encuesta, te vamos a proveer el nivel de credencial al que puedes aspirar
y un link para iniciar tu trámite. Entonces le das clic aquí. Y te dice, basado en tus respuestas, tú eres elegible para una credencial ACC a través de la ruta ACTP. Entonces le das clic aquí. Y así es como se ve una solicitud, ¿sí? Aquí yo me estoy basando en una solicitud de una persona que la llenó anteriormente. Solamente para que vean cómo se ve, ¿sí? Esta es la hojita en la que ustedes tendrían que llenar la información paso a pasito. Por ejemplo, esta persona ya reunió todos los requisitos y ya los tiene pendientes de finalización. Si tú lo fueras a empezar a hacer hoy, Lupita, ¿qué tendrías que hacer? Se abre esta ventana, se abriría con tu nombre, se abriría con todos tus datos, y tú te irías aquí a donde dice educación, le das clic ahí, y allí tendrías que subir tus horas de capacitación y tu entrenamiento, ¿sí? Te irías acá a experiencias de coaching de clientes. Y ahí tendrías que llenar un cuestionario. Fíjate cómo aquí está el cuestionario. Doy fe de que cumplo con los requisitos de experiencia en coaching de clientes bajo la credencial. Aquí le dices que sí. 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 A todo esto lo vas marcando. Check, 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 check. Y cuando terminas, le das clic en Save. Bueno, aquí le ponen ahorrar, ¿verdad? Porque te digo que la traducción la hace una inteligencia artificial. Pero esto es guardar, no es ahorrar. Aquí es donde pones tu nombre, tu apellido, y aquí es donde vas a poner el número de horas totales, Alex. Si te fijas, no te pide que subas la bitácora ni que subas el detalle. Lo único que vas a tener que anotar es cuántas horas tienes. Y aquí es donde la vas a poner. Si de verdad tienes 800,000, Alex, a lo mejor tú podrías irte por la PCC. Si tienes más de 500, a lo mejor podrías irte por la PCC. ¿Sí? Tendrías que checar realmente cuántas sesiones tienes. El punto es, cuando tú ya subiste aquí tu diploma de tu ACTP, subes tu diploma, registras cuántas horas de coaching ya tienes. Subes tu experiencia de coaching. Y todo esto es revisado por la ICF. Aquí te va a aparecer, bueno, aquí tienes que llenar la información de tu examen. ¿Cómo quieres que te llegue tu examen? El nombre con el cual vas a presentar tu examen. Aquí le das clic donde dice ingresa la información del examen. Se abre tu primer nombre legal, tu apellido legal. Aquí tienes que subir tu nombre exactamente como está en tu identificación. Ya que tienes eso, le das clic aquí donde dice presentar tu solicitud y ya la solicitud se va a la ICF. Y 3 o 4 semanas después, regresas con te mandan la liga, aplicas el examen y en cuanto apruebes el examen, pues ya estás listo. ¿Sí? Así es como se llena la solicitud de la ICF. ¿Sí? Entonces, como verán, ustedes ya no tienen que hacer gran cosa, porque como ya tienen el programa CTP, nada más suben su diploma, una imagen del diploma en PDF, llenan la solicitud así como se las acabo de mostrar, les dan guardar, pagan y vámonos. Si llegan a tener alguna duda mientras están llenando la solicitud, me marcan un mensaje, me llaman, me mandan señales de humo, me mandan una paloma mensajera, una lechuza de Hogwarts, y yo les ayudo a llenar la solicitud. ¿Sí? O sea, ahí no hay pierde. No lo tienen que haber memorizado hoy. Ya con la grabación que vieron, tienen cómo hacerse una idea, pero si algún día necesitan ayuda, me avisan. ¿Sí? ¿Qué más les quiero mostrar? Bueno, hasta aquí. ¿Preguntas sobre el tema de la credencial? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿O soy muy bueno explicando? ¿Ustedes son brillantes, que no lo dudo?
O las dos cosas, no sé. ¿Sí? ¿Vamos bien? Son 180 preguntas, dijo, en el examen. El examen. Ahorita vamos a ver el tema del examen, que es importante. Vamos a ver el tema del examen. Y esto también lo van a encontrar en la plataforma. Ay, Este examen acaba de actualizarse. El examen antes se hacía, se llamaba CKA, examen de conocimientos de coaching. Ahora simplemente se llama examen de coaching de la ICF. yo tengo dudas, Oscar. ¿Le cambiaron Sí. preguntas o sigue siendo el mismo examen? Mira, le cambiaron preguntas, pero no es un examen realmente tan distinto del que No, teníamos pero antes. por la traducción y la interpretación es medio complicadillo, por eso quería saber. Mira, básicamente yo te diría, básicamente es lo mismo. Se actualizaron algunas preguntas porque el modelo de competencias ya no es de 11, ahora es de 8. Pero les voy a dar un tip que yo creo que es el corazón del examen. Los verbos que utiliza en las opciones. ¿Sí? Sabemos que la ICF respalda esta noción de que el coaching es una disciplina dialógica, conversacional, donde el coach y el cliente hacen una alianza creativa y estimulante para el logro de los objetivos del cliente. Sabemos que es una co-creación y en ese sentido sabemos que el coaching no es una disciplina directiva. El coach no sugiere, el coach no recomienda, el coach no aconseja, el coach no instruye, no enseña, no dirige. El coach no es quien decide lo que pasa en la sesión. Es el cliente o en todo caso es una co-creación entre cliente y coach. Entonces te van a salir opciones de respuesta en exámenes de opción múltiple. Y te va a salir una pregunta. El día de hoy llegas a una sesión de coaching. Es tu tercera sesión de coaching. Y tu cliente lo ves con un nivel de energía particularmente más bajo de lo habitual. Y tu cliente te cuenta que tiene una preocupación emergente que no tiene mucho que ver con el acuerdo que hiciste para el proceso de coaching y te dice que te gustaría hablar de eso, que le gustaría a él hablar de eso. ¿Qué hace el coach? Y entonces, en la opción A, te dice, el coach le recuerda al cliente el acuerdo del proceso y le invita a que se enfoque en lo que acordamos durante el proceso que se acordó o del contrato que se firmó cuando inició el proceso. Esa es la opción A. La opción B, el coach le pregunta al cliente sobre el problema que está teniendo y trata de ofrecerle algunas soluciones para que puedan entonces dedicarse a lo que le compete. Opción número 3. El coach indaga con el cliente acerca de la relevancia que tiene esa situación y crea un contexto para que el cliente decida qué es lo que quiere trabajar en esa sesión. Y número 4, el coach le dice al cliente que sobre esos temas él no puede opinar y que si el cliente prefiere lo deriva con otro profesional. Solamente al escuchar los verbos, ¿cuál es a su juicio la respuesta más adecuada? La C, efectivamente, Mauricio. ¿Sí? Solo por escuchar los verbos. Esa es la esencia del examen. Tiene sus jiribillas, sin duda alguna, tiene su trick, pero yo les digo que si le ponen mucha atención a los verbos que utilizan las opciones, el 80% del secreto está ahí. Okay. Bien. Entonces, el examen, como les mencionaba, tiene ciertas características.
Aquí mismo en la ICF, en el sitio, también encuentran esa información. Si se fijan, estamos viendo aquí cómo obtener la credencial de coach certificado ACC. Y aquí aparecen educación, experiencia, entrenamiento de mentores, evaluación del desempeño y examen. Requisitos del examen. Entonces aquí se explica qué es el examen y aquí le das clic en más información sobre el examen de acreditación de la ICF. Y te manda a la página. ¿Sí? Aquí dice más información sobre los cambios en el proceso de credencial. Bueno, no, eso no. Procedimientos del examen. Entonces, ¿qué te dice? Una vez que se revise y apruebe su solicitud, se le contactará por correo electrónico con una invitación para tomar el examen. Este es el paso final en el proceso de acreditación. Este correo electrónico incluirá instrucciones detalladas sobre cómo programar una cita con Pearson VUE, que es una empresa, es un tercero que aplica este examen. Al recibir este correo, tendrá 60 días para programar y completar el examen. Una vez que haya programado una cita para el examen, recibirá un correo para confirmar la fecha y la hora de la cita para el examen. En este correo también recibirá un número de confirmación y un número de identificación de registro. Este correo electrónico también incluirá información importante e instrucciones para prepararse para la cita del examen, incluidas las formas aceptables de identificación necesarias para el proceso de registro. O sea, se van a asegurar de que seas tú quien está respondiendo el examen y no que contrataron a Joe para que lo responda por ustedes. ¿Sí? Contenido del examen de acreditación. El examen de acreditación de la ICF contiene 81 elementos de juicio situacional. Cada elemento del examen contiene un escenario realista que describe una situación de entrenamiento, seguido de 4 opciones de respuesta. Una situación de coaching, seguido de 4 opciones de respuesta. Para cada escenario, se pide a los candidatos que seleccionen la mejor y la peor respuesta entre las opciones proporcionadas para ese escenario. Solo hay una mejor respuesta correcta y una peor respuesta correcta para cada escenario de coaching. Aunque más de una respuesta puede representar una respuesta razonable al escenario presentado, los candidatos recibirán crédito solo por seleccionar la peor respuesta posible o la mejor respuesta posible. Fíjate que es un examen que evalúa mucho tu criterio. Entonces aquí hay algo interesante porque te da 2 opciones de acreditar la pregunta. O identifico la mejor opción o identifico la peor. ¿Sí? Y cualquiera de las 2 me la da por válida. ¿Sí? En el mismo ejemplo que les puse, a lo mejor la peor respuesta sería la D, ¿no? Decirle al cliente, no, yo no me meto en esas cosas, sáquese de aquí. Si yo pongo, la mejor es la C y la peor es la D, me la da por buena. Pero si yo pusiera la mejor es la A y la peor es la D, ahí estoy aplicando un cierto criterio. No todos pensamos igual. Pero el examen me pondría acierto porque identifiqué la peor. Me quedó claro que esto no tiene que ver con el espíritu del coach ICF y lo otro es discutible. Es discutible si es la mejor la C o si es la mejor la A. Entonces esa es una pequeña variante, Joe, que tiene el examen. Ahora tienes que responder con tu mejor opción y con tu peor opción. Antes solamente tenías que escoger lo que era la respuesta correcta. Eso es nuevo, está interesante, no lo había visto. Sí, eso es nuevo. Y es que muchas veces había coaches que decíamos, pues es que esa pregunta está un poco sujeta a interpretación o está sujeta a lo situacional. Entonces ahora es interesante que tú puedas demostrar que sabes distinguir lo que es el comportamiento más apropiado y lo que es el comportamiento menos apropiado. Y si aciertas por lo menos a uno de esos 2, pues la ICF dice, ok, estás dentro del marco ético y dentro del marco competencial de la ICF. Entonces,
de qué se trata el contenido. Ay, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Yo no me quiero quedar con esta duda. Prefiero parecer un tonto y preguntar. Échele. De todas formas, Además, aquí no hay muchos preguntas parecemos tontos, tontas. no lo somos. A ver si entendí. Entonces, en cada pregunta voy a seleccionar 2. Sí, la mejor y la peor respuesta. Oh, eso lo hace más difícil. Ok. Solo era eso, porque pensé que si seleccionaba, o sea, si yo podía mirar o identificar la peor y seleccionar cualquiera de las otras 3, quería decir entonces que pude ver la peor y no la seleccioné y que entonces era buena, pero no. O sea, tengo que identificar puntualmente la mala y elegir la mejor. Así es. Y de esas, cualquiera de las 2 que aciertes te la dan por buena. Ah, ok. Ya entendí. De esas, cualquiera de las 2 que aciertes te la dan por buena. Ok, ¿Sí? gracias. Entonces, el 13% de las preguntas tienen que ver con la competencia de muestra práctica ética. El 12% de las preguntas tienen que ver con mentalidad de coaching. El 12% de las preguntas tienen que ver con establecer y mantener acuerdos. El 13% de las preguntas tienen que ver con confianza y seguridad. El 13% de las preguntas tienen que ver con presencia. El 12% tienen que ver con escuchar activamente. El 13% tienen que ver con evocar conciencia. Y el 12% tienen que ver con facilitar el crecimiento del cliente. Entonces, como podrán observar, el examen trata únicamente del código de ética de la ICF y del modelo de competencias. No trata de otra cosa. Más sobre el contenido del examen. En este momento el examen se puede aplicar en estos idiomas. Ustedes podrán ver que se puede aplicar en español, en inglés también. Si tú te defiendes con el inglés y quisieras probar a hacer el examen en inglés, los candidatos reciben 60 minutos adicionales para responderlo porque saben que tu idioma nativo no es el inglés. ¿Sí? Entonces eso como tema del idioma. Aquí hay algunas preguntas de muestra, para que ustedes vean. Ah, mira, aquí ponen ejemplos de cómo serían las preguntas. Vamos a ver la primera, a ver cuántos se sacan en esta. Un coach se reúne con un posible cliente que está desarrollando un nuevo negocio. El coach y el cliente potencial establecen rápidamente una conexión fácil. El coach está entusiasmado con la oportunidad de trabajar con el cliente. Cuando el entrenador y el cliente están terminando su conversación, el posible cliente menciona brevemente el nombre de su nuevo negocio. El entrenador, el coach, reconoce el negocio, ya que el coach es un inversionista en un negocio competidor más establecido en la misma comunidad. ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Qué debe hacer el coach? ¿Sí? Yo voy con Alejandro y Alejandro es un accionista, un nuevo inversionista, un empresario. Nos entusiasmamos mucho, nos gusta mucho trabajar juntos. Sí, yo voy a ser tu coach. Y cuando vamos terminando la sesión, Alejandro me dice, fíjate que yo voy a poner un negocio que se llama McDonald's. Y yo soy inversionista, yo soy coach, pero además yo soy inversionista de Burger King. ¿Sí? ¿Qué debe hacer el coach? Ahí están las 4 opciones. Ya se quedaron mudos, muchachos. Estoy leyendo cuál sería la peor. ¿Cuál es la mejor, Alejandro? Según yo, la primera.
O sea, no decir nada y tratar de mantener mi rol como inversionista en un negocio competidor separado de mi rol de entrenador. O sea, como una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decimos los mexicanos. ¿Esa sería cuál? ¿La mejor o la peor? Yo digo que esa sería la mejor. Ok. ¿Tú qué dices, Mau? Sobre la mejor, sí, Ajá. estoy de acuerdo con Ale. Bien. Lupita, ¿tú qué dices? Yo sigo confundida. Ahí es donde no tienen que irse con la finta de dar su opinión. Tienen que irse al código de ética. Y el código de ética La estipula con última, toda claridad que cualquier posibilidad de conflicto de intereses la tiene que declarar el coach. ¡Ah! Eso es el código de ética. Entonces la opción D es la mejor. Y la opción que Alejandro y Mauricio piensan que es la mejor, en realidad es la peor. Ya, amigo, Es la que ya va reprobé. completamente en contra del código de ética. Así que no supongan, queridos. Tienen que fumarse, beberse, comerse, inhalarse, inocularse el código de ética antes de hacer esto. Sí, por eso es importante que lo estemos. Ahorita están en pleno mentoreo, Oscar. Todavía no están, o sea, están preparándose para certificarse e irse ya, pero por eso es tan importante que se apeguen al código. Miren, a estas alturas de mi vida, yo no lo suelto, está todo madreado y lo sigo leyendo y sigo viendo y cuando tengo una duda me voy aquí. Así es. Aún ahora, con los miles de años que puedo tener, porque es mejor ver y cómetelo, desayúnatelo, cénatelo, llévatelo al baño, o sea, de verdad sí lo tenemos, perdón por la palabra, mamar. Lo tenemos que mamar el código de ética. Sí, sí, sí. Porque estas son decisiones que como coach profesional vas a tener que tomar prácticamente en el momento. ¿Sí? Entonces, si tú dices, la peor es no decir nada, porque ya como ya entendí el espíritu del código de ética, a mí me queda claro que lo peor es no decir nada. Y lo mejor, ay, tengo dudas. A lo mejor sería compartir su papel como inversionista solo si el cliente potencial continúa buscando coaches. A lo mejor yo digo, mira, mientras no decida que yo voy a ser su coach, yo mejor no digo nada. A lo mejor ese es el razonamiento que haces. Pero lo que te queda claro es que la peor acción es no decir nada. Si tú seleccionas no decir nada como una de las opciones, como la peor acción, mejor dicho, ya con eso ya tienes la pregunta bien. No tienes que acertar a la mejor y a la peor. Basta con que acertes a la mejor o a la peor. ¿Sí está claro? Sí, te veo con dudas, Mau. No, sí está claro. Más bien estaba leyendo a detalle las respuestas. Muy bien. A ver, les voy a poner otra pregunta para que no se queden con la duda. ¿Cuál quieren? A ver, tenemos otras 7 preguntas. Lupita, tú escoge. Una mano santa, a ver, ¿qué número la quieres que haga? 7. La 7. Un coach está trabajando con un cliente que es un corredor de maratón experimentado y está escribiendo un libro sobre coaching para carreras de resistencia. Este es un sueño de larga data para el cliente. El coach nota que el cliente a menudo usa metáforas de carrera cuando habla de sus desafíos y progreso en la escritura. El cliente suele ser optimista y enérgico, pero llega a la sesión de hoy con aspecto cansado y desanimado. Comparten con el entrenador que recientemente han golpeado una pared en la escritura, con 3 capítulos restantes. Han golpeado una pared es una expresión muy de corredores, ¿no? Muy de maratonistas. Cuando llegan al kilómetro
30, creo, 32, dicen que eso es pegarle a la pared, cuando de pronto todo el cansancio de la carrera te cae de golpe. Entonces dice, comparte con el coach, el cliente comparte con el coach que recientemente ha golpeado una pared en la escritura, con 3 capítulos restantes. Cuando se sienta a escribir, el cliente dice que apenas se le ocurre nada y nada que valga la pena publicar. El cliente dice que tiene miedo de no poder completar el libro a tiempo y que todo su trabajo hacia esta meta se perderá. ¿Qué debe hacer el entrenador, el coach? ¿Cuál es la mejor acción? Pregúntele al cliente si le gustaría explorar su miedo de no terminar el libro. Recuérdele al cliente que ha logrado objetivos extremadamente desafiantes en el pasado y que también puede cumplir este gran objetivo. Pregúntele al cliente si hubo un momento en que estaba corriendo un maratón y sintió que no podía terminar. Invite al cliente a compartir cómo manejó ese desafío en la carrera. Apoya al cliente en la identificación de estrategias para ayudarlo a avanzar en la escritura de los capítulos restantes del libro. Acuérdense, usen el primer tip. Verbos. ¿Cuál verbo de plano no va? ¿Cuál verbo no va? ¿O va menos? Apoye. Ajá. Entonces ya saben, ese verbo no va. Recuérdele, tampoco suena demasiado, es muy directivo también. También es un verbo hasta cierto punto directivo. Entonces ni Entonces la apoye. respuesta es la que está en negritas. La mejor respuesta es la que está en negritas, por supuesto. Pregúntele al cliente si hubo un momento en que estaba corriendo un maratón y sintió que no podía terminar. Invita al cliente a compartir cómo manejó ese desafío en la carrera. Es una co-creación. Y fíjate cómo la pregunta te dice que, Están las metáforas. que el cliente usa metáforas. Entonces, si la pregunta te dice, el cliente usa metáforas y usó una metáfora el día de hoy, usa tú también una metáfora. Usa la metáfora que el cliente te está proponiendo. ¿Cuál es la mejor opción? Esa. ¿Cuál sería la peor? ¿La B? Efectivamente, mi querido Mauricio. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que la B es la peor opción? Por lo que mencionaste de los verbos. Claro. Es más común escuchar en nuestro ambiente el de preguntar, el de apoyar, explorar el miedo, es muy común escucharlo. Claro, pero no motivarlo, no empujarlo. No, oh, vamos, tú siempre has podido, esta vez también vas a poder. Sí. Eso ya suena como coaching de pacotilla, ¿no? Como coaching de chafón, pues. De porra. Entonces, esa es la peor acción. ¿Sale? Si tienen dudas, ahí está. Ahí hay otras 8 preguntas, ¿sí? Para que las revisen. Y así es el examen. Son 81 preguntas. Mira, no me acordaba que eran son menos. Incluso les voy a copiar esta liga, así como está aquí. Se les voy a poner aquí en el Zoom para que la copien. Y si quieren, la usen como guía de estudio. ¿Sí? Ahí está la liga. Para que la copien y la tengan a la mano. Y puedan revisarla cuantas veces sea preciso. Muchas gracias, Oscar, porque eso va a ayudar un montón. Pero Claro. sí cambiaron mucho el sentido de las preguntas, porque ya las había visto varias veces y ahorita ya que sí son diferentes. Sí, el banco de preguntas es muy extenso. También para eso contrataron a Pearson, para tener un banco de preguntas más grande. Seguramente tienen 300 o 400 preguntas y aleatoriamente con un software a cada
coach que quiera aplicar, escogen 81 preguntas de ese banco y ningún examen se parece al otro. Pero lo que está claro es que la proporción de preguntas por cada competencia siempre van a ser las mismas. Entonces, ese es el examen de coaching. Finalmente, si quieren ser miembros de la ICF, ¿para qué ser miembro de la ICF? Es una pregunta común. Me voy a ir ahora a mi propia cuenta de la ICF para mostrarles. Voy a iniciar sesión acá. Y les vuelvo a compartir pantalla. Yo les estuve mostrando la página como la vería cualquiera de ustedes sin ser miembro. Ahora, cuando ya eres miembro, este es el portal con el que entras a la ICF. ¿Sí? ¿Qué beneficios tengo por ser miembro de la ICF? Primero, que aquí va a aparecer mi nombre en un directorio de miembros internacional. Cualquier persona que ande buscando un coach va a poder ingresar aquí al directorio de miembros y van a poder ver quiénes son los miembros de la ICF a nivel global. ¿Sí? Hay un portal de aprendizaje de la ICF. En inglés lo van a encontrar como ICF Learning Portal. Esto, nada más esto, vale lo que pagas de cuota anual. Nada más eso, paga lo que sea. El portal de aprendizaje de la ICF es una plataforma de aprendizaje donde tú puedes tomar sesiones gratuitas de formación de coaching. Me estoy logueando con mi cuenta para que lo puedan ver. Entonces, esto haz de cuenta que es un Netflix de coaching, ¿sí? O un portal de aprendizaje de coaching, donde todos los meses hay distintas actividades formativas a las que tú puedes ingresar y que te dan CCEs, te dan unidades de educación continua. Aquí hay una comunidad de práctica de coaching de equipos y de grupos. Por ejemplo, hay un curso que se llama Neurodiversidad, lo que los coaches deben saber. Y para los que somos miembros de la ICF es gratuito. Hay otro que se llama Coaching y Capital Humano. Reconsidere cómo piensan acerca de los objetivos. Aquí puedes tomar ese webinar que dura 1 hora y media. La ética del mentor coaching. Los que nos dedicamos a ser mentores, ¿cuál es nuestra ética como coaches? Coaching de emociones para el liderazgo y el bienestar. Todos estos son webinars formativos impartidos por coaches profesionales. Tú ingresas, ves el webinar, tomas notas, respondes un pequeño como examencito ahí breve de 3-4 minutos y te dan unidades de práctica. El factor X para hacer que el coaching funcione. Coaching de equipos de manera competente. Bien, entonces fíjate cómo tú aquí te puedes mantener en constante actualización y capacitación como parte de la membresía. Y para ti que eres miembro de la ICF, ninguno de estos webinars tiene costo. Todos son sesiones por internet. Inteligencia emocional y seguridad psicológica en equipos. Todo esto está dentro del portal de aprendizaje de la ICF y tú por ser miembro tienes acceso a todas estas comunidades de práctica y a todos estos cursos. Y son gratuitos. Tienes un kit de herramientas para miembros, donde tienes estadísticas, tienes una guía para miembros de ICF, tienes el PDF de las competencias básicas, diapositivas, diapositiva del valor de ser miembro de la ICF, diapositiva del valor de la credencial ICF, logos, tus logos para que puedas tener tu
tu tarjeta de presentación con tu logotipo de miembro de la ICF, folletos de marketing para que promuevas tus servicios como coach miembro de la ICF, las plantillas de PowerPoint y de Zoom para que seas un coach, para que uses la marca de la ICF como parte de tu branding, ejemplos de acuerdos de coaching, de contratos de coaching, ¿sí? Para que puedas, mira, por ejemplo, cómo descarga un acuerdo de muestra. Sí, acabo de descargar una muestra de cómo podría ser un acuerdo. Oigan, chicos, ¿podrían prender su cámara? Están muy ocupados porque es la hora del mentoreo y mira nomás, tenemos a los 3 apagados con la cámara. Ahí entonces ustedes descargan un acuerdo de coaching. Y aquí viene, ¿no? ¿Cómo se llena un contrato de coaching? Si algún día una empresa les pide, oye, ¿y tienes un contrato? Sí, ¿cómo no? Te lo mando. Ahí está un ejemplo, ¿no? Un machote de cómo se hace un contrato, un acuerdo de coaching. Entonces son muchos los recursos que te brinda ser miembro de la ICF. Y eso es lo que le llaman el toolkit o el kit de herramientas para miembros. Capacitación. Esto tiene que ver con coaching entre pares. Este es un programa internacional de coaching entre pares. Tú puedes inscribirte para recibir coaching de coaches de cualquier lugar del mundo y así practicas. Una cosa es que hagamos coaching entre nosotros. Alejandro, ¿cuántas veces habrá coachado a Mauricio? Y Mauricio, ¿cuántas veces habrá coachado a Alejandro? ¿Quién sabe? Cuchumil. Pero ahora imagínate que tú, que eres coach ACC, te pongo en contacto con un coach de España o con un coach de Venezuela o con un coach de Colombia y pactan entre ustedes 6 sesiones de coaching entre pares. Yo le doy coaching a mi colega de Colombia y mi colega de Colombia le va a dar coaching a otro colega de Miami. Y así se mantienen en práctica continua y conocen y hacen redes y fortalecen su aprendizaje. Eso es lo que se hace con el coaching entre pares. Ese es otro beneficio de ser miembro de la ICF. Otro beneficio es que sean voluntarios de la mesa directiva, como lo soy yo, y que participen de los esfuerzos de capacitación, de organización de congresos, de servicio a los miembros, de investigación, en fin. Ser miembro de la ICF tiene un último beneficio y es que la credencial te sale más barata. Hace rato vieron que si no eres miembro, la credencial te cuesta X monto y si eres miembro, la credencial tiene un descuento de $200. Ser miembro de la ICF anualmente representa una inversión de $245. Y por esos $245 participas como miembro en todas las actividades de la ICF, participas del portal de aprendizaje, recibes tu kit de membresía, participas en el coaching entre pares, accedes a todos los congresos y eventos especiales que organizan los capítulos de la ICF a nivel México y nivel Latinoamérica, haces networking con otros colegas y, como te mencionaba, puedes formar parte también de la mesa directiva como voluntario o directamente como miembro como director de algún programa o como coordinador de algún programa. Los coaches con credencial, por ejemplo, pueden participar en un programa que tenemos que se llama México por México. Joe lo conoce. Es un programa de responsabilidad social donde los coaches, es muy bonito programa, yo también participo ahí. Los coaches profesionales de ICF le dan coaching a jóvenes talentos universitarios, jovencitos que están en la universidad, que tienen 19, 20, 21 años, están a punto de graduarse y son talentos que forman parte de un programa que se llama Inroads. Y pagan $50 por sesión de coaching. Pagan una cuota simbólica, pero reciben coaching de coaches profesionales del más alto nivel. Algo que difícilmente ellos podrían pagar a precio de mercado. Imagínate un día recibir coaching de Joe por $50. Imagínate un día recibir coaching
Cuando el temblor hubo muchísimo apoyo para me encantó. Bueno, Estos programas. muchas cosas. Claro. Entonces, esos son programas de responsabilidad social en donde los miembros de ICF también pueden participar. Esos son algunos de los beneficios de ser miembro de la ICF. Entonces, ya les expliqué cómo obtener su credencial, ya les expliqué los beneficios más importantes que tiene la membresía ICF. Lo único que resta es recordarles que hagan valer su esfuerzo, que hagan valer su trabajo. Ya le han metido tiempo, dinero y esfuerzo a formarse como coaches. Yo los conozco, por lo menos he tenido un contacto muy cercano con Alejandro, con Mau, ni se diga, por el trabajo que hicimos juntos en Maestro Líder Coach. Si esto es algo que ustedes quieren ver en su futuro y hacerlo crecer y avivarlo, no dejen de sumarse a la tradición, no dejen de sumarse a la tribu, pues, ¿sí? Porque ahí es donde su fortaleza se enriquece. Nosotros nos hacemos más grandes cuando estamos en comunidad. Bien dice, ¿quién decía? Creo que Confucio me robó esta frase, ¿no? De, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Y yo creo que formar parte de una federación, la que tú decidas, puede ser la ICF, puede ser la WABC, puede ser la MSC, puede ser la IAC, la que a ti te venga en gana. Pero creo que es importante que sepamos sumarnos a una comunidad que nos enriquezca con su pluralidad, que nos enriquezca con su diversidad, que nos enriquezca con el dinamismo que solamente se genera en los sistemas complejos. Entonces, no vivan su carrera de forma solitaria. Únanse a alguna comunidad de coaching, acrediten todo lo que han aprendido y manténganse en constante aprendizaje. Yo creo que todo eso lo ofrece la ICF. Seguramente hay otras federaciones que también podrían estar en esta condición. Lo que sí creo que sería un desperdicio sería que terminen esta certificación, la acrediten, reciban su diploma y no hagan nada más. Eso sí sería como quedarse a la mitad del camino. Pues eso sería lo que les puedo decir. Muchísimas gracias por su atención y si hay preguntas se las respondo con mucho gusto. Muchas gracias, Oscar. Chicos, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Vamos a aventarnos y todas las preguntas que tengan, adelante. Acuérdense que es mejor preguntar que quedarnos con la duda. Ustedes con confianza. Con confianza, sin vergüenza. Creo que yo fui dando mis preguntas como me venían surgiendo, porque luego se me olvidan y ya después me quedo sin, por eso preguntaba. Bueno, interrumpía, perdón. Bueno. Muy bien. Mau, Lupita. Me parece que que estoy claro. Si tengo duda, puedo ponerla en el grupo. Sí, puedes ponerla y me escribes incluso si hay alguna duda. Le puedes preguntar directo a Oscar si tiene su teléfono, ¿no? Gracias, Oscar. Yo lo que voy a hacer es, lo que ustedes me pasen, se lo voy a pasar a Oscar, que no tengo ningún problema, Lupita, Mau, por hacerlo, No tengo ningún problema. O meto esta semana a Oscar aquí en el chat, si me lo permites, y ya si hay dudas, tú las contestas en el grupo, ¿te parece, Oscar? Sí, como ustedes prefieran. Una semana para no saturarte el teléfono. Lo que ustedes gusten, sin problema. ¿Alguien más? ¿Vamos? Pues muchas gracias, Oscar, entonces, y vamos a trabajar porque todavía tengo más gente, pero quiero mostrarles la grabación y ya cualquier cosa, hago un grupo donde van a estar todos más grande y empezamos a trabajar para el proceso de certificación. Muchas gracias. Claro que sí, y pues vean cómo mucha de la información que les di, no me basé en PowerPoints, no me basé en nada, todo está ahí en la página de la ICF, entonces también eches un clavadito ahí. Y si vienen con preguntas de lo que vieron en la página, pues ya las encauzamos adecuadamente. Ok, muchas gracias, Oscar. Chicos, no se me vayan. Muchas gracias. Buenas noches, Oscar. Gracias, Joe. Gracias, Alex, Lupita, Mauricio, que les vaya muy bien. Muchos éxitos.